Bienvenidos, perdón por tenerlos aquí esperando, pero es que estábamos conectando también un webinar que se está transmitiendo en vivo. Bienvenidos al Foro GBM. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Este es uno de nuestros eventos inaugurales en este espacio pues, que construimos para ustedes, nuestros clientes, y pues, para ayudarlos a invertir mejor su dinero. Mi nombre es Herminio Padruno, soy director de expansión en GBM. Y pues bueno, hoy en un mundo donde las noticias cambian minuto a minuto y los mercados pueden ser tan volátiles como impredecibles, tener un plan financiero no es un lujo, es una necesidad. La planificación financiera nos permite tomar el control de lo que sí podemos manejar, nuestras metas, nuestras prioridades y nuestra tolerancia al riesgo. Y muy importante, no depender de las circunstancias del mercado para asegurar nuestro futuro. Y aunque la planificación financiera es el primer paso, contar con un asesor que te acompañe y te ayude a ejecutar ese plan es lo que marca la diferencia entre invertir con propósito o invertir a la deriva. En GBM creemos que la asesoría profesional es una de las mejores inversiones que pueden hacer para su patrimonio porque asegura que sus decisiones se mantengan alineadas con sus objetivos y no con las emociones del momento. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Herrera, quien es Chief of Advisory and Investment Solutions en GBM. Juan ha dedicado buena parte de su carrera a ayudar a inversionistas a tomar decisiones inteligentes y alineadas con sus metas. Dentro de GBM, Juan lidera la integración de los canales digitales con los canales humanos para atender a cientos de miles de clientes en México, desarrollando modelos innovadores y escalables en inversiones y en asesoría. Juan Juan cuenta con una carrera internacional que comenzó en Madrid y continúa en Citigroup en Estados Unidos, además de fundar su propio fondo de inversión, operando en más de 80 mercados globales. Juan aporta una visión única sobre cómo planificar, invertir y proteger el patrimonio. Hoy compartirá por qué la planificación financiera es la base para alcanzar nuestras metas, cómo adaptarla a cada etapa de la vida y cómo la asesoría adecuada puede ayudarnos a evitar los errores más comunes de los inversionistas. Por favor, demos la bienvenida a Juan Carlos Herrera. Gracias, Herminio. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy. Como dijo Herminio, es nuestro primer evento aquí en este espacio y estamos muy motivados para compartir con ustedes que sea la primera de muchas pláticas que podamos tener. Yo les quiero hablar primero de dos historias, dos historias que me pasaron a mí hace 4 años, que son dos casos reales, que creo que podemos aprender mucho de esos dos casos. Y luego vamos a entrar un poco de por qué la planificación financiera es tan importante. Para empezar, quisiera yo, no sé quiénes pueden levantar la mano si conocen quién es Cathie Wood o si han escuchado de Cathie Wood anteriormente. Cathie Wood maneja uno de los fondos más grandes de Estados Unidos que se llama ARK Investments. Y en el 2020, después de la pandemia, tuvo una fama enorme porque le empezó a ir muy, muy bien, ¿no? O sea, empezó a invertir en empresas de tecnología, en empresas de AI antes de que el AI se volviera algo muy reconocido como es hoy en día. Y pues como pueden ver aquí, los medios, las redes sociales empezaron a hablar muy bien de ella, ¿no? Ella aparecía todo el tiempo en CNBC, siguen apareciendo mucho en las noticias, pero mucho más en ese entonces, sobre todo por el desempeño que tuvo su fondo del 2017 al 2020, 2021. ¿Ok? Lo que vieron los inversionistas fue esto. ¿Ok? Ese es el desempeño que tuvo ella, ¿no? Esto es lo que, si estuviéramos viviendo en el 2021, esto es lo que veríamos, ¿no? Un asesor nos muestra esta gráfica y nos dice, ve este fondo. Este fondo, desde que empezó en el 2015, ha subido un 720%, muy por encima de lo que ha dejado la bolsa de Estados Unidos. Entonces, esto es, sobre todo, aquí está la pandemia, sobre todo esta racha que tuvo, fue lo que le llamó la atención a los medios y a las redes sociales. Y lo que pasó fue que, vamos a llamarle un amigo mío que se llama Carlos, dijo, Juan Carlos,
creo que pues voy a invertir en esto. O sea, hace mucho sentido. Ya vi que es muy altamente recomendada, los medios hablan muy bien de ella y pues parece ser que sabe lo que está haciendo, claramente, ¿no? Mi amigo invirtió una buena cantidad de dinero con ella en el 2021 y ahorita sí va, ¿ok? De hecho, llegó a perder el 80%, ¿no? En un momento. No ha vendido, ahí sigue. Y cada año me habla y me dice, ¿debo de vender? ¿Me debo de esperar? Ya estoy atorado, ¿qué hago? ¿No? Esto es uno de muchos ejemplos de qué pasa con un fondo que vemos que le ha ido muy bien últimamente, ¿no? Y invertir solo porque el desempeño de algo ha sido muy bueno. Esto es un caso de millones de casos que suceden, ¿no? En esto. Otro caso, vamos a llamarle ahora a Luis, decide en el mismo tiempo, justo después de la pandemia, invertir en Meta, Facebook, ¿no? En ese entonces, la historia, o sea, el cuento era el metaverso. En ese entonces era que todo el mundo iba a tener gogles y que todos íbamos a vivir en el metaverso. Y por eso empezó a subir mucho Facebook y empezó a invertir mucho Mark Zuckerberg en innovación del metaverso. Y de nuevo, los medios, las redes sociales empezaron a hablar mucho de esto y muchas personas empezaron a preguntar, Juan Carlos, ¿debería de invertir en Meta? ¿Cómo la ves? ¿Crees que es buena inversión? Y pues Luis sí decidió invertir en Meta justo en este momento, ¿ok? Y luego, un año después, ya iba abajo 73%. Un año después, en un año. En un año puso su dinero y en un año cayó 73% el valor. Él sí no se pudo aguantar. Él sí decidió ya vender todo en este momento, ¿ok? ¿Qué pasó? Después de que vendió, subió 700%. Y se quedó ahora diciendo, ¿cuándo voy a volver a entrar? ¿Cómo no puede ser? ¿Qué hago? ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con estas dos historias es que el error más peligroso que puede cometer un inversionista es no es elegir la acción o el fondo equivocado, sino realmente qué controlamos. Los mercados, el desempeño que da el mercado, una acción, el S&P, los bonos, no lo controlamos nadie. Nadie lo controla realmente. Nadie sabe si mañana va a subir o bajar y es algo que está fuera de nuestro control. Pero ¿qué sí podemos controlar? Lo que sí podemos controlar es tener un buen plan. Lo que sí podemos controlar es cuál es nuestra tolerancia a riesgo. Lo que sí podemos controlar es cuáles son nuestras metas, para qué estamos invirtiendo, ¿no? Y podemos cambiar esas metas y ajustarnos. Pero si tenemos eso claro, todo lo demás se vuelve más fácil. Y no reaccionar al mercado, porque si de repente estamos reaccionando siempre a lo que estamos viendo que está haciendo el mercado, es una forma de desastre como acaban de ver ahorita, ¿no? O sea, nos van a agarrar uno de esos escenarios tarde o temprano, si no tenemos bien planeado qué estamos haciendo. Y por eso queremos hablar puntualmente de cómo hacer y qué es lo que hacemos en Heaven para ayudar a que no nos pase justo esto, a que no nos pase justo esto, ¿no? Entonces, todo empieza, déjame adelantar rápido aquí, este, perdón, ok. Todo empieza con una planificación financiera bien estructurada, donde las metas que tengamos, y ahorita les voy a entrar en más detalle de cómo establecer las metas y los objetivos, empaten con portafolios e inversiones adecuadas. Si tengo una meta para comprarme una casa en 3 años, es completamente diferente las inversiones que debo tener que si tengo una meta para jubilarme en 20 años. No es la misma inversión que se debe de hacer, ¿no? Yo no puedo correr el riesgo de invertir en solamente acciones si voy a necesitar el dinero en 3 años, porque en 3 años puede ser que tenga un desempeño negativo si solo invierto en acciones. No me está ayudando eso, ¿ok? Aparte de tener un buen plan financiero, tengo que poder diversificarme a través del tiempo, tener un buen plan de ahorro. ¿A qué me refiero a un plan de ahorro? Es, mucha gente ahorra dinero y luego lo invierte. Pone, ya junté 5, 10, 20 millones de pesos, los pongo a trabajar en un día. Ahí corremos el riesgo de que, por suerte, estamos entrando en un buen momento o un mal momento. Es imposible saber si es bueno o mal momento antes de, ¿no? No sabemos, no se sabe. Pero si tuvimos mala suerte e invertimos en el 2022, de enero 2022, un año después, probablemente si invertimos en bolsa, estamos perdiendo dinero. Pero no fue porque fue mala inversión, fue que invertimos en un mal momento y fue mala suerte.
Ahora, para poder diversificarnos de la mala suerte, la idea es poder aportar con consistencia, porque si aportamos algo, lo que sea, 1,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, lo que podamos, como si fuera otro gasto cada mes, lo estamos diversificando también en el tiempo. A veces estamos comprando caro, a veces estamos comprando barato, y lo que va a hacer eso es protegernos sobre si estamos invirtiendo en un mal momento al principio, porque seguimos aportando, seguimos aportando. El coaching conductual más bien es no cometer errores comunes como les acabo de enseñar. No vender cuando no deberíamos de vender, no irnos con recomendaciones igual en redes sociales o en los medios que siempre quieren. Ellos tienen otro objetivo. El objetivo de las redes sociales y los medios no es realmente hacerte más rico. El objetivo es que tengan más viewership, más gente siguiéndolos, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos hacer es platicar un poco sobre estas 5 cubetas. ¿Qué es la planificación financiera? So, entrando un poco más detalle a eso. ¿Qué es? En GBM desarrollamos una planificación financiera que se llama Invierte con propósito. ¿Ok? Y lo que es tener 5 cubetas para 5 diferentes objetivos para que nos acompañe por el resto de nuestras vidas. ¿Ok? Y vamos a hablar de cada uno en particular. Pero esos son los 5 cubetas. No tenemos que tener dinero en todas las 5 cubetas, si no es necesario. Pero esas son las 5 cubetas que deberemos de identificar antes de invertir. ¿Ok? Entonces vamos a hablar una por una de cada cubeta. La primera es la cubeta de necesidades inmediatas. Aquí es muy importante, a mí me pasa mucho que a veces estoy con clientes, están poniendo dinero con nosotros por primera vez a invertir. Y a los 6 meses nos llaman que ya no lo necesitan, porque ahora resulta que tienen que hacer un pago o les salió otra inversión o por cualquier razón, pago de impuestos. Es muy importante que ese dinero no esté invertido, si es que lo vas a necesitar en 12 meses, en algo que tenga volatilidad. Entonces, por eso la línea que no se mueva. ¿Ok? Es muy importante que esto esté invertido en algo de muy bajo riesgo. Puede ser CETES, puede ser bonos de empresas de muy alta calidad, de muy corto plazo, ¿no? Pero aquí realmente ya sabemos que el dinero se va a usar en 12 meses. Y cada 12 meses, revisitar y ver cuánto deberemos de asignar a esta cubeta, porque va cambiando. A veces hay años que vamos a tener que poner más dinero aquí, años que no debemos tener dinero aquí, etcétera. Luego está el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es esencial, esencial. Es un fondo que debe de estar ahí sin fecha de caducidad en dado caso que necesitamos recursos de emergencia. Es justo lo que dice, fondo de emergencia. No hay un plan para el uso de ese dinero, pero en dado caso que nos quedemos sin ingresos, perdemos el empleo o nos encontramos en una situación difícil, pasa una pandemia y nos cierran nuestros negocios. Esa es la primera fuente de liquidez, el dinero que está aquí. Lo que se recomienda aquí es no invertir en más, o sea, no poner aquí más de, o sea, tener por lo menos 3 a 6 meses de tus gastos básicos, pero tampoco poner todo tu dinero aquí, ¿no? 3 a 6 meses es una recomendación. Cada quien puede, hay veces tengo clientes que ponen 12 meses, ¿no? De sus gastos básicos aquí. Y es justo para que te sientas cómodo de que si algo llegara a pasar, puedes contar con ese dinero que está ganando rendimientos, está creciendo, pero no le va a ganar mucho a la inflación. O sea, aquí puede ser que le gane 0,5, 1% a la inflación en el largo plazo. El anterior, el de necesidades inmediatas, aquí esperaríamos que quede tablas con la inflación, ¿no? Porque no va a tener nada de volatilidad. Aquí sí podemos entonces ver si invertimos en estrategias que invierten en bonos de empresas más que de gobierno que nos paguen un poco más de utilidad. Por eso se ve que se mueve un poquito, no hay un poquito de volatilidad aquí. Ahora, el tercer portafolio, ya que tengamos el portafolio de emergencia bien establecido y estemos cómodos con el monto que tengamos aquí, ya entra entonces un portafolio un poco más de largo plazo. Este portafolio le llamo diversificación global precisamente porque aquí lo que recomendamos es maximizar la diversificación al más no poder. El único free lunch que existe al invertir es la diversificación. Es lo que nos protege. Entre más diversificamos, más estamos protegiéndonos sobre una catástrofe. O sea, que nos pase algo con las inversiones que, nos quede que no se pueda recuperar el dinero. Entonces aquí
lo que hacemos es, recomendamos muchas veces invertir en un portafolio que invierte en todas las acciones del mundo, en todos los bonos del mundo, en todos los recursos naturales y en todos los bienes raíces del mundo que cotizan en bolsa. No hay más diversificación que se pueda hacer. Y esto tiene lo que se le llama una prima de riesgo. Una prima de riesgo es cuánto te paga más que la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es lo que pagan CETES. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vas a ganar aquí? Entre un 2-3% por encima de eso en el largo plazo. No es tasa fija. Esto no te va a pagar un 2-3% cada año. Esto te va a pagar un promedio con interés compuesto del 2-3% en el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que puede ver un año que cae. Aquí puede ver ya volatilidad. O sea, aquí puede ver un año donde cae 5%, 10%, un año sube 10, sube 15, ¿no? Pero como está bien diversificado, está, tiene la más alta probabilidad de recuperarse. No es como en el caso de ARK. En el caso de ARK que vimos al principio, donde cayó y no se ha recuperado aún, es porque Cathy Wood escogió empresas ella. Y Chance sigue escogiendo empresas que no se van a recuperar, no sabemos. Pero si tú inviertes realmente en un portafolio diversificado, en un índice bien establecido, vas con el mercado aquí. Y si no se recupera eso, pues yo creo que tenemos mayores problemas, ¿no? Este, entonces, eso es lo que es este portafolio. Aquí debemos de pensar en cómo usarlo junto con este siguiente portafolio de acciones. En este portafolio es el otro extremo del portafolio de necesidades inmediatas. Es el riesgo máximo que realmente yo aconsejaría a alguien tomar, ¿no? Es decir, si alguien quiere mucho rendimiento ahora y está dispuesto a tomar volatilidad, para eso es este portafolio. Este portafolio invierte solamente en acciones. De hecho, invierte en las 9,000 empresas más grandes del mundo. ¿Ok? Y lo que hacemos aquí es tratar de darle al cliente la mayor probabilidad de obtener un rendimiento de interés compuesto consistente a través del tiempo, con la seguridad de que si llegara a caer en una crisis, si llegáramos a entrar en una crisis y esto llegara a caer 30%, 40%, hasta un 50% que ha llegado a caer las bolsas mundiales, ¿qué garantía tenemos que se vaya a recuperar? Aquí entra de nuevo la diversificación, diversificar lo más que podamos. ¿Ok? Entonces, por eso este portafolio lo que hace es que diversifica a través de las 9,000 empresas más grandes del mundo. Ahora, no tiene que ser esa inversión tal cual. Aquí podemos trabajar con cada quien para hacer el portafolio ideal de acciones para cada quien. Igual hay gente que quiere un poco más de inteligencia artificial o quiere más bienes inmuebles o quiere más. Aquí podemos trabajar ya con los asesores para que sea a nuestra medida. Pero el default que recomiendo, sin conocer a cada quien y las necesidades de cada quien de ustedes, es que sea un portafolio diversificado global. No el Standard Poor's 500. El Standard Poor's 500 solamente son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si en los próximos 10 años Japón o China o la India se vuelve más importante en el mercado accionario? No sabemos. Por eso la diversificación diversificación nos ayuda a que estemos capturando pues, todo el mundo, de cierta forma. Otra cosa importante aquí es, cuando invertimos en las 9,000 empresas más grandes del mundo, invertimos de acuerdo al tamaño de las empresas. No le damos el mismo peso a cada empresa. Eso es importante. Es decir, Amazon, Facebook, Microsoft, Google van a tener mucho más peso, ¿no? LVMH en Francia, Tencent, Alibaba, van a tener más peso que empresas más chicas, ¿ok? Pero eso se va a ir cambiando en el tiempo. Hace 20 años era General Electric, era AT&T, era Kodak, ¿ok? Y en los próximos 20 años van a ser otras. Entonces se está rebalanceando también este portafolio a siempre tener las 9,000 más grandes. Eso es muy importante, porque no nomás es comprarlas y dejarlas. Se vuelve más, evoluciona con el tiempo y como el forma del desempeño del mercado que va dando. Y luego finalmente, ya que tenemos bien dividido estas cubetas y cuánto vamos a asignarle a cada portafolio, queda finalmente un portafolio para objetivos específicos. Aquí son objetivos que tenemos con una fecha puntual de caducidad. Aquí realmente entra si necesitamos, por ejemplo, queremos ahorrar e invertir para que nuestros hijos vayan a la universidad en Estados Unidos en 15 años o en 10 años. Pues esa es una meta. Hay una meta que tiene un costo
que vamos a necesitar cierta cantidad de dinero en 15 años. Entonces, ¿cómo llegamos a diseñar un portafolio para que en 15 años tengas la más alta probabilidad de llegar a cumplir esa meta? Aportando un plan de ahorro bien establecido con una inversión que no se vaya a caer 50% un año antes de que lo vayas a necesitar, ¿no? Entonces, justo aquí es para diseñar portafolios que se van calibrando y se van cambiando en el porcentaje de riesgo que tienen para que se vuelvan menos riesgosos en el tiempo automáticamente, para que cuando ya lo vayas a necesitar, ese dinero, no tenga mucha volatilidad. Entonces y cada meta es diferente. Entonces aquí es hablar con tu asesor para entender muy bien cuáles son tus metas puntuales, aparte de las que ya establecimos, para poder diseñar un portafolio para cumplir esa meta. ¿Ok? Entonces, estos portafolios funcionan como tu fuente de liquidez. Ya que tengas los portafolios establecidos y necesitas dinero, primero nos vamos al portafolio uno, las de necesidades inmediatas. Ya que nos terminemos ese dinero, al 2. Ya que se acabe todo ese dinero, entonces ya podemos tocar el 3. Y luego finalmente, ya que se acabe todo ese dinero y seguimos necesitando dinero, tocamos el portafolio 5. No hay aquí no me refiero de que no puedes tocar el portafolio 5, sino que es más bien mentalmente cómo debemos de ver nuestra fuente de liquidez al momento que vayamos a empezar a sacar dinero. Esto también es muy importante porque en el tiempo, este plan no es estático. Este plan debería de evolucionar conforme vayan cambiando las necesidades que tienen en sus vidas. Si de repente pierdo empleo y pierdo ingresos, pues chance tengo que hablar con mi asesor y tenemos que mover dinero del portafolio 4 al 3 o del 5 al 4, porque no puedo yo tomar mucho riesgo. Al contrario, igual y me va muy bien, ¿no? Y vendí mi empresa y ahora pues ya el portafolio 3 y 2 lo puedo mover al 5, porque ya lo que tengo en el uno y el 2 puedo vivir tranquilo para el resto de mi vida. Todo eso va cambiando en la vida, entonces eso es como deberemos de reaccionar con nuestros asesores de ver cómo debemos de mover el dinero entre un portafolio y el otro. Así se ve un ejemplo del desempeño de tres de los cinco portafolios. Aquí vemos cómo crece un portafolio de fondo de emergencia en el tiempo. Como pueden ver, no tiene volatilidad. ¿Ok? Luego puedes ver cómo crece un portafolio diversificado global. Y aquí pueden ver cómo de repente hay tiempos donde se empieza a ver muy similar al fondo de emergencia y luego ya empieza a ver la diferencia de la volatilidad. Y finalmente ven el portafolio de acciones. Y si ven algo en común aquí es que entre más volatilidad tiene, más desempeño va a tener en el largo plazo. Eso es el riesgo y el rendimiento, ¿no? Entre más riesgo estamos dispuestos a tomar, más rendimiento. Pero ahora, disclaimer aquí. Más riesgo no siempre es más rendimiento. Hay dos tipos de riesgo. Hay un riesgo que se llama sistemático o riesgo de mercado, que es el riesgo que no puedes diversificar. Y hay riesgos idiosincráticos que sí puedes diversificar. El único riesgo que te compensa, el único riesgo que sí es cierto lo que dice, más volatilidad, más desempeño, es el riesgo sistemático, el riesgo de mercado, este riesgo de acciones. Pero ese riesgo de acciones son las 9,000 más grandes del mundo. ¿Ok? Si estás ya diversificando, ya no puedes diversificar más y solo estás invirtiendo en acciones, sí hay un riesgo, sí hay una manera de que te va a compensar ese riesgo en el largo plazo. ¿Ok? Ahora, invertir una vez versus invertir con consistencia. Esto es un poco donde ahora va a entrar el plan de ahorro. Y como dije anteriormente, invertir una vez nada más y olvidarnos de él está bien, pero creo que el siguiente paso ahora es cómo podemos seguir invirtiendo de una forma consistente. Si solo invierto 1,000,000 de pesos inicialmente, ¿no? Y tengo un desempeño del 10%, voy a tener este desempeño en 30 años. Pero si cada mes le agrego 10,000 pesos, ve lo que sube, lo que aumenta, ¿no? Y esos son 10,000 pesos. O sea, puede ser 20,000, puede ser 30,000, puede ser 40,000, y se vuelve esto todavía más y más y más grande. Lo que quiero decir aquí es que invirtiendo poco cada mes es alarmante lo que puede suceder. Porque mira, aquí va otro ejemplo rápido. Esto es la diferencia entre ahorrar y invertir. La línea de aquí abajo, que ven, ¿no? El ahorro, estoy medio altónico, ¿qué color es esto? El azul clarito, clarito, es lo que has ahorrado. Ese es el monto que has ahorrado, ¿ok?
Y lo de acá es el rendimiento con el ahorro, el desempeño que vas teniendo en el tiempo. Si tú tienes una inversión que genera entre el 9 y el 11% de interés compuesto, como cada 7 años estás duplicando tu dinero, ¿no? Entonces, en el tiempo eso se vuelve muy, muy grande. Pero sobre todo si seguimos aportando, se vuelve todavía más grande. Entonces, es un poco lo importante también de cada mes tener algo. Puede ser, puede ser 1,000 pesos, puede ser 5,000 pesos, pero sí es importante, yo creo que ya teniendo tu plan de inversión, seguir aportando a él lo que podamos, ¿no? Que no lo vayamos a sentir de una forma automatizada. Y luego finalmente, eso es un estudio que hizo Vanguard, donde quisieron ver realmente qué valor agrega un asesor y poderlo ver con data, ¿no? Este valor agregado que ven que da un asesor, que con un asesor ganas mucho más dinero que sin un asesor, no es porque el asesor te dio mejores inversiones, no es porque el asesor fue el mejor portfolio manager. Esto fue porque el asesor pudo realmente hacer un buen plan financiero con el cliente, pudo ayudarle a no hacer errores comunes que hace todos los inversionistas, yo incluido, pudo ayudarle a ser fiscalmente más eficiente. Trabajando con un buen plan financiero, pues también hay maneras de poder invertir donde no tengas que pagar tantos impuestos versus otras inversiones que hacen lo mismo. Puedes tener un plan de ahorro consistente. Eso es lo que el valor de un asesor, lo que agrega. Eso es realmente la diferencia del desempeño. No es que fuera el gurú y escogió el mejor fund manager, ¿no? Y pues para terminar, me gusta mucho este quote de Warren Buffett que el mercado de valores es el vehículo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Y es cierto. Al final del día, los que acaban saliendo adelante es la gente paciente, pero que entiende y que sabe en qué están invirtiendo. Y pues aquí está la expectativa que muchos tenemos y pues la realidad, ¿no? Que cómo funciona. Y pues ya con eso, yo creo que pues vamos a hacer un poco de Q&A aquí con Herminio. Gracias a todos. Creando preguntas de la gente que está conectada en línea. Esto es abierto. Yo voy a empezar con algunas que ya tenía yo para hacerle a Juan Carlos, también las que nos están llegando, pero igual si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, nada más levante la mano. La primera que yo te quería hacer, Juan, y creo que es algo con lo que muchos van a estar de acuerdo, es si yo ya estoy invirtiendo y me está yendo bien, ¿por qué necesito tener un plan financiero? ¿No basta ya con las buenas inversiones que tengo? Es que yo lo veo como como tener un avión o un coche y pues no saber a dónde vas, ¿no? O sea, podemos tener un buen desempeño ahorita. Lo que pasa es que ahorita es un mercado bueno. Básicamente, si estás invirtiendo ahorita, todo está subiendo, más o menos, ¿no? Criptomonedas suben, acciones suben, bienes inmuebles están subiendo. En buenos momentos, la gente a veces, y sobre todo gente que igual está invirtiendo en cosas ahorita que están subiendo mucho. Dicen, pues, ¿para qué necesito un plan de inversión si me está yendo muy bien ahorita? Pero recordemos lo que vimos al principio con el fondo de ARK. No sabemos, el riesgo se va acumulando en las inversiones. A lo que voy es que te puede ir muy bien 20 años y solo es un año que puedes perder el 80% si no estás bien organizado y no estás viendo bien lo que estás haciendo y no tienes un buen plan financiero. O sea, todo lo que hiciste en 20 años se te puede ir a ti. Otra que yo también traía es, ¿cómo me protege un modelo, una estrategia como invierte con propósito? Pues de errores comunes como buscar entrar en el pico, que es algo muy normal, pues cuando vemos que las cosas suben, quieres comprar, o evitar vender cuando todo ya cayó, como el ejemplo que diste de tu amigo. Porque no estás invirtiendo reaccionando al mercado y lo que estás haciendo es, si estás invirtiendo en invierte con propósito, igual y no pusiste al principio mucho dinero en acciones, igual y tuviste la mayoría en renta fija porque tenías necesidades de liquidez antes de alguien que nada más decidió invertir en una acción o en un portafolio de acciones nada más. Y también te ayuda mucho a dividir el riesgo a través del tiempo, porque si sigues aportando, no es aportar nada más a un portafolio de acciones, es aportar, vas a aportar más dinero cada mes a todo como porcentajes como lo invertiste, o vas a invertir más solamente al portafolio de acciones, o vas a invertir más en solamente el portafolio de bonos de corto plazo. Teniendo esa flexibilidad también nos ayuda a diversificarnos en el tiempo.
Tengo otra y la voy a ligar con una que nos llegó ahorita del webinar. Es, ¿qué pasa si mis metas o mi situación personal cambian? ¿El plan se puede ajustar o me quedo atado a la estrategia inicial? Y la ligo con esta que está en el webinar, es cómo puede un asesor ayudarme, pues no solo a definir un plan, sino a cumplirlo a lo largo del tiempo. Pues lo voy a pensar en dos. Una, la primera, la discutimos ahorita al final de la plática, que es cómo, que es que esto no es algo estático, ¿no? Esto no debe de ser algo estático. Los porcentajes que asignamos a cada uno de los portafolios es dinámico y es una parte muy importante de invertir con propósito, porque nada es estático, o sea, todo va cambiando. Pero lo más importante, el mensaje más importante de esto para mí es, no debe de reaccionar, no debemos de reaccionar ni el asesor ni el cliente en cambiar el portafolio porque el mercado está haciendo algo. Debemos de cambiar o reaccionar en base de lo que necesita el cliente, porque de nuevo, no controlamos el mercado. Lo que sí controlamos es cómo dividimos los porcentajes de la tolerancia de riesgo que tenemos, los objetivos que tenemos. ¿Y la segunda cuál era? Perdón. ¿Cómo el asesor, cómo un asesor te puede, uno, ayudarte a definir el plan y también, pues, cómo el asesor te ayuda a evitar tomar las decisiones incorrectas en los momentos incorrectos? En mis casi ya 20 años de estar haciendo esto, el cómo invertir óptimamente o cómo es la mejor manera de invertir, creo que ya está un poco solucionada de cierta manera. Hay muchos instrumentos, hay muchas maneras de que te va a dar muy alta probabilidad de tener éxito. La parte más difícil ahora es la parte conductual, la parte psicológica. El mercado público tiene la gran ventaja de, de poder convertir tu dinero que invertiste en efectivo así de rápido, porque hay millones de gentes listos para comprar tu activo, ¿no? Pero esa ventaja que puedes tener liquidez rápido, ¿no? Porque hay alguien que puede comprar siempre tu acción o tu bono, viene con la desventaja psicológica que también te vas a enterar de los precios todos los días, ¿no? Pero yo lo vería más como una inversión privada, donde si alguien te toca la puerta de tu casa todos los días y te dice que te ofrece $100, lo que sea por tu casa, de vez en cuando vas a decir, oye, no lo estoy vendiendo. O sea, no me debe de importar lo que viene a preguntar a alguien cuánto vale mi casa si no lo pongo a la venta. Esto es lo mismo. Aquí todos los días estamos enterados nada más de cuánto vale. Es nuestra decisión si queremos reaccionar o no de eso. Pero si vemos las inversiones en los mercados públicos igual como vemos las inversiones que hacemos en los mercados privados, como nuestras casas, o un bien inmueble, o un terreno, o nuestros propios negocios, nos va a ir mucho mejor a la larga. Y un asesor puede ayudar mucho a controlar las emociones también eso. Y eso es lo que yo he visto que vale oro para mí, esa parte. No sé si alguien quiere ¿Alguien tiene animarse alguna a hacer pregunta una aquí? pregunta. Adelante, si quieren, ¿tiene micrófono? Ahí va. Gracias. Juan Carlos, en la parte de la gráfica de inversiones a largo plazo, o sea, hablando de más de 10 años, hablabas del Standard Poor's 500 en Estados Unidos y las 9.000 empresas a nivel mundial. Ujú, Y comentabas, bueno, la inversión en las empresas, las de 9.000 a nivel mundial, iba a ser poco, o sea, a largo plazo ibas a tener fluctuaciones al alza, ¿no? No ujú. tanto a la baja. ¿Qué diferencia hay o sea, tú qué recomiendas más? Las 9.000, y hay un portafolio en específico en GBM para las inversiones de 9.000 a nivel mundial. De las 500 de Estados Unidos sabemos que sí, pero hay uno en específico donde se puede invertir para esas 9.000 empresas a nivel mundial. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. De hecho, tenemos cuentas gestionadas que se llaman SMAs aquí en GBM, que justo es lo que hacemos. Y le agregamos también factores. Un factor que le agregamos es un factor momentum, donde le damos un poco más de peso a las empresas que tienen un poco mejor desempeño, que ha habido evidencia empírica que muestra que te puede dar un poco más de rendimiento eso también. Pero lo que yo siempre recomiendo es diversificar más. Si puedes diversificar más, hazlo. Y no importa, ojo, si ves la gráfica. Si tú ves la gráfica, no la tengo aquí, pero si tú ves la gráfica de las 9.000 empresas más grandes del mundo y lo comparas con las 500 de Estados Unidos, en los últimos 20 años le ha ido mucho mejor a Estados Unidos. O sea, pero de nuevo, por alguna razón en todos los documentos ven que dice past performance does not guarantee future results, en inglés, ¿no? Que los rendimientos del pasado no quiere decir que va a ser los rendimientos del futuro. Y es un disclosure que nos piden porque es cierto.
Y el error más común es irnos con lo que ha subido últimamente mucho. Entonces, si tú haces esa comparación del S&P 500 con las 9000, va a ser muy llamativo invertir nada más en las 500 de Estados Unidos. Pero lo que chance está pasando es que igual y vas a comprar las 500 de Estados Unidos como compraste ARK, muy caras. Y de hecho, si lo ves en términos de evaluación, ahorita las valuaciones, ¿no?, de las empresas de Estados Unidos, pues sí están más caras que las no en Estados Unidos, porque todo el mundo ha querido estar más en más en Estados Unidos. Entonces, la pregunta más bien es, no qué ha pasado, qué va a pasar en los próximos 20 años. Y la verdad nadie sabe concretamente. Por lo cual, si tú inviertes en un portafolio global ahorita de acciones, ya vas a tener 60% en Estados Unidos, porque Estados Unidos representa 60% del mercado accionario. Eso lo que significa es que ya vas a tener mucho Estados Unidos ahí. Y si Estados Unidos le sigue ganando al mercado mundial, el 60% se va a convertir en 70 y en 80 y en 90, hasta que llegas a un extremo donde pues ya casi casi es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si de repente Japón empieza a robarle mercado a Estados Unidos? O China, o la India. Entonces te estás protegiendo también de eso en el futuro. Entonces la forma que yo digo que es más óptima es pues tener un poco más de diversificación. Ok, perfecto, gracias. Ujú. ¿Alguna otra Claro, pregunta? claro, claro. Buenas noches. Hay algo que se le llama o se llamaba notas estructuradas. Eso ya no aplica, no existe ya en GBM, No, sí, o sí. esto, mira, esto lo que estoy explicando aquí es cómo hacer la planificación financiera. Dentro del plan, como dije en la parte de acciones, aparte de igual y chance, quieres tener no solamente acciones, quieres tener derivados o quieres tener igual y una nota estructurada. Eso ya es la conversación que deben tener con el asesor para hacerlo ya a la medida con todo el anaquel que tenemos en GBM. Esto lo que vieron aquí nada más es un ejemplo donde es sin saber realmente cada uno de sus necesidades, como en general, cómo se debe de pensar cada portafolio, ¿no? Hay notas estructuradas que deberían de poderse incluir dentro de un portafolio 3, por ejemplo. Hay otras notas que pueden ser parte del portafolio 4, pero ahí más bien es tener esa conversación con tu asesor para que él pueda determinar y ayudarte en dónde hace sentido y cómo dentro del plan financiero. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es dentro de tus inversiones, ¿no? El private equity, ¿dónde lo pondrías en eso? Y la siguiente cosa, el private equity en México no está desarrollando mucho, en Estados Unidos o mercados más desarrollados va mejor. ¿Cómo ves el futuro en México y en qué parte pondrías ese bucket del Aquí, private en equity? el 4. El portafolio 4 le llamamos acciones, pero realmente es crecimiento a largo plazo que tiene riesgo. Entonces aquí pueden haber acciones, aquí pueden haber private equity, aquí puede haber bienes inmuebles que no son líquidos, ¿no? O sea, todo lo que pudiera llevar riesgo que tenga que ver con el desempeño económico del mundo. Private equity y acciones públicas, de hecho, tienen una correlación mucho más alta de lo que la gente cree. La razón, lo que sucede en el private equity muchas veces es que algo que se esconde muchas veces es la volatilidad, porque no es líquido. Al no ser líquido, no sabemos realmente los precios a cada momento de lo que vale algo en private equity. Realmente nos enteramos a la hora de hacer la inversión inicial y el múltiplo que nos pagan al final de los 10 años, 7 años, 8 años. Pero si tenemos ya estrategias de private equity, nos interesa el private equity, 100% deberemos de incluirlo en el portafolio 4, en la parte de acciones, ¿no? Y entra en la parte de nuestra fuente de liquidez, que son inversiones que no debemos de tocar hasta que no toquemos primero las primeras tres inversiones. Y Yo, para México, perdón, ¿cómo ves ese mercado? Está creciendo bastante. De hecho, el mercado mundial de private equity está creciendo bastante. Tenemos, de hecho, un fondo en GBM que invierte en las empresas y en los managers de private equity, que ha tenido desempeño espectacular, porque pues entre más gente invierte en private equity, más fees van a generar los Blackstones, los KKRs, los Apollos, y cotizan en bolsa. Entonces hicimos un portafolio justo de nada más invertir en las empresas, en los managers de las empresas, no en los proyectos de private equity, sino en las empresas de private equity. Y en México sí de repente salen bastantes oportunidades donde si quieren podemos platicar más a fondo de cosas que van saliendo aquí y oportunidades de private equity que van saliendo que tiene GBM a veces para ofrecer a clientes. yo justo nada más quería complementar ahí que es una excelente conversación que pudieras detonar con tu asesor, si ya tienes uno,
que es que para este portafolio, o sea, GBM tiene un anaquel de productos y soluciones de inversión muy amplio. Como decía Juan Carlos, tanto propios como otros que hemos salido a conseguir de otros gestores, de otros bancos, de otras casas de bolsa, pues porque no siempre GBM va a poder tener todo propio, incluidos productos alternativos. Sí también le hemos invertido mucho en desarrollar un anaquel de alternativos muy robusto para tratar de pues, personalizar esos portafolios, hacerlos muy a la medida de lo que estás buscando. Aquí. Buenas tardes. Hola. Oye, para la asesoría fiscal también es con el asesor y no sé si tienen alguna algo estandarizado o también ya es uno a uno. Es 1 a 1, o sea, no hay algo estandarizado. Aquí también mucho depende de dónde vamos a tratar de ser más fiscalmente eficientes, dónde no hace sentido, dónde sí. Y el asesor está muy al día de las ventajas que hay. Si quieren rápidamente les puedo contar de algunas cosas. Por ejemplo, invertir em, en un UCIT, que es un ETF europeo, en vez de invertir en un ETF. Son fondos de inversión que cotizan en bolsa. Tiene una ventaja fiscal simplemente porque se reinvierte los dividendos en vez de que se pagan, ¿no? Entonces es un detalle ahí que el asesor puede ayudar en dónde hace sentido hacer eso en tu portafolio. Existen también, no sé si están familiarizados del Sistema Internacional de Cotizaciones, el SIC. Entonces, acciones y ETFs que compras ahí, pues tienen una ventaja fiscal donde solo pagamos el 10% de impuestos, al comparación de pagar, pues, chance el 30 o el 35%. Sobre todo en renta fija, esto hace mucho sentido porque hay estrategias que el asesor les puede ayudar, donde si estamos invirtiendo en renta fija, hay manera de hacerlo a través de cuentas gestionadas, usando UCITS, usando ETFs que invierten en renta fija, pero tienen esa ventaja fiscal donde no van a pagar la tasa del 35 o 30, sino pagan una tasa mucho menor de las ganancias. Y son preguntas más bien que la asesoría está dominando y ahí más bien es caso a caso en donde hace sentido hacerlo. Hola, ¿cómo están? Estoy aprovechando que ya estaba aquí el micrófono. Eh, en caso de tener bienes inmuebles, ¿tu recomendación sería vender esos bienes inmuebles independientemente de que ya exista una inversión y un plan de inversión? ¿Tú consideras que vale la pena venderlos y meterlos aquí? Y si sí, y si es sí, la respuesta, ¿a qué No, bucket lo meterías? no, o sea, no. Yo lo vería, toda inversión, yo lo vería como un costo. ¿Cuál es tu costo de oportunidad, más bien? Es decir, ¿cuál es el rendimiento real después de todos los gastos, ¿no? eh, hasta impuestos que pagas por tener el bien inmueble y cuál es la utilidad neta que estás recibiendo de ese bien inmueble cada año, ¿no? Si hay un inquilino que le estás rentando, ¿cuánto es el rendimiento neto? Pero haciendo bien ese cálculo. Y luego comparar ese rendimiento con alternativas en el mercado público. Puede ser otra inversión en bienes inmuebles usando una fibra, por ejemplo, o puede ser otra cosa. De hecho, hay inversiones, pero aquí más bien es un ejemplo, y no quiero decir que es el caso, pero si tu inversión en bienes inmuebles genera un 6% o 7% neto de todos los gastos al año y los CETES pagan 7, pues chance es mejor no estar liando con el bien inmueble porque a menos de que vivas en él, ¿no? O sea, a menos de que lo estás usando porque pues es la tasa libre o sea, la inversión sin riesgo siempre es prestándole dinero al gobierno de México porque siempre puede imprimir pesos y pagarte. ¿Ok? Entonces, nunca va a haber un riesgo de impago ahí. Por eso la llamamos la tasa libre de riesgo. No hay riesgo ahí, no hay riesgo de impago. Y entonces esa tasa nos puede servir mucho para determinar los costos de oportunidad que tenemos en otras cosas. Y por ejemplo, un portafolio de acciones pues debe de tener un desempeño mucho más alto que CETES, si no nadie invertiría en el portafolio de acciones. Yo lo habría más así, pero si tu bien inmueble sale de que estás sacando el 10% al 11%, pues chance igual y ahí quédate, ¿no? Es una buena inversión. No hay como un estándar respuesta para esa, es más bien caso a caso, pero te quería dar como que esa guía. Sí. Uno como nuevo inversionista, cuando yo quiero saber qué acciones me conviene más invertir mi dinero, ¿en qué me tengo que basar un poquito más?
o en qué tengo que enfocarme el riesgo? ¿En la parte socioeconómica y política que puede suceder tanto nacional como internacionalmente? ¿O un poco más en el análisis de datos que hacen los financieros sobre las finanzas de pues una o varias empresas o de un ETF o de las criptomonedas? ¿Qué le afecta más a una empresa o a un ETF o a todo eso? Lo socioeconómico, político que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que está sucediendo ahorita con Trump, o lo internacional que puede suceder con la economía, o el análisis de datos que tú haces de una empresa particular. Antes de entrar a puntualmente eso, yo primero me haría una pregunta más grande, ¿no? Antes de eso, que es, quiero que todos pues, un poco reconozcan algo pues, que es cierto, ¿no? Que es muy difícil tener, invertir en el mercado es un juego muy competitivo, ¿no? O sea, cuando tú estás haciendo tu propio análisis, tienes que ser consciente de que estás compitiendo contra fund managers, hedge funds, bancos centrales, todo el mundo tiene la misma información. O sea, si tú estás viendo los rendimientos, estado de balance de Apple, o estás viendo hacer un deep dive con cualquier empresa, hay mucha gente que tiene esa misma información y también están decidiendo si es una compra o una venta. Entonces tú estás compitiendo contra ellos, ¿no? Y esa competencia hace que, pues realmente lo que vemos es que poca gente acaba teniendo rendimientos mejor que el mercado en el largo plazo. Ahora, reconociendo eso, creo que todo el mundo debe decidir qué porcentaje de mi dinero quiero yo gestionar, ¿no? Que yo quiero hacer mi propio análisis y yo quiero, porque me gusta, quiero entender más y quiero aprender, y qué porcentaje de mi dinero quiero como que ponerlo más a largo plazo, donde no esté yo el que sea gestionando y tratando de competir con ese juego. Porque lo que hacemos en esos portafolios es tratar de diversificar de tal manera donde no nos va a preocupar mucho si estamos haciendo un análisis de cada empresa de las 9,000 que yo menciono. Ya que tenemos ese porcentaje, puede ser que es el 90% que tú gestionas y nada más el 10% a largo plazo, ¿no? O puede ser al revés. Eso ya cada quien que lo decida. Pero ya si es análisis fundamental o análisis técnico o value o growth o todo eso, no hay una respuesta concreta. Cada quien tiene su opinión. Yo en lo personal, y yo creo que Herminio va a hacer, porque hemos conversado de esto mucho, yo en lo personal, yo me iría más con pues, las valuaciones, ¿no? Cuando me refiero a valuaciones, ¿qué tan cara o no está una empresa? ¿Cómo sabemos si está cara o no? Pues vamos a tener que hacer un análisis sobre cuánto en promedio son los futuros flujos que está generando, o que creemos que va a generar esa empresa descontado al valor presente, ¿ok? Y qué múltiplo le vamos a dar a esos futuros flujos, ¿no? Ese múltiplo muchas veces es lo que ves que dicen que van a pagarle a una empresa 8 veces utilidades o 10 veces utilidades, etcétera, etcétera. Sí, está más arriba, más Pero abajo. las valuaciones cambian y el mercado a veces, por ejemplo, ahorita el Standard Poor's creo que tiene un PI de ¿qué? 18, 19, ¿eh? Como 20 ya, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, el Standard Poor's 500, si tú inviertes en él, estás pagando 20 veces las utilidades de todas las empresas en promedio al futuro. O sea, tú estás pagando ahorita un monto fijo que representan 20 veces las utilidades futuras. Es como comprar una empresa que crees que, o sea, si yo tengo una stand de limonadas y yo genero $100 de utilidad, me vas a pagar a mí 20 veces, o sea, me vas a pagar a mí $2,000 por mi stand de limonadas. Maybe, maybe not, no sé. Eso ya cada quien lo tiene que decir si es caro o barato. Lo más difícil es saber si es caro o barato, porque luego cambian las valuaciones. O sea, si lo comparas al pasado, puede ser que sean caras, pero igual en el futuro siguen subiendo. Entonces, es un juego muy, muy interesante, muy bueno, pero no tiene o sea, no hay una respuesta puntual, ¿no? Lo que te puedo decir es, si tú haces un buen análisis y si te va bien, vas a tener muy buen desempeño y mejor desempeño que el desempeño del portafolio de acciones que tenemos. La probabilidad que eso lo logres estadísticamente no es muy buena, nada más porque todos los profesionales que hacen esto también les cuesta mucho trabajo también ganarle a los índices en el largo plazo. Oye, nada más para terminar, estos profesionales que tú dices, ¿se enfocan justo más en todo este análisis que tú dices? ¿O también ven un poco lo que está sucediendo en lo que te digo, lo social que sucede en el país o en Es que el hay de mundo? todo, es que hay gente que se enfoca nada más en growth, que no les importa la evaluación. Y ellos más bien importa más bien la narrativa, ¿no? O sea,
no hay manera que me veas que Tesla está valorada buena porque pues, está cotizando a 100 veces sus ingresos, pero porque la gente está apostando en la historia de que Tesla algún momento va a sacar, no coches, sino va a sacar robotaxis y va a sacar también robots humanos que todo el mundo va a comprar. Pero pues quién sabe, eso es ya una apuesta que el mercado ya está determinando que lo va a hacer y hay gente que nada más se enfoca en eso, ¿no? Que no le importa la evaluación en sí, sino que más bien quieren entender el management de la empresa, si la historia que están contando realmente tiene una probabilidad alta que va a suceder o no. Y por eso ves mucho hablar de value y growth, ¿no? Y hay gente que dicen, yo nunca invertiría en Tesla porque pues no voy a pagar eso, está muy cara. Y hay gente que dice que está muy barata. Pero eso es lo que hace el mercado muy interesante, pues porque tienes de los dos lados, ¿no? Creo que tenemos espacio para una más. Gracias. En temas de riesgo cambiario, ahorita que el peso bajó significativamente, para estos portafolios individuales, ¿hay forma de comprar coberturas? Ujú. ¿Qué tanto vale la pena? ¿Qué tanto no? Digo, también yo sé que es un juego para arriba, para abajo, pero Muy buena pregunta. Y mira, sobre todo en los portafolios uno y 2, déjame ir de aquí rápido. En el portafolio uno y 2, si vives en México y tienes pasivos en México, en pesos, normalmente se recomienda que, pues, que tengas esas inversiones en pesos y no tengas dólares ahí. O que tengas una inversión, si es en dólares, con cobertura a pesos, para que no tengas el riesgo de tipo de cambio justo para esos dos portafolios. Y sí, o sea, hay esas opciones cuando haces la planificación con el asesor. Ya en el portafolio 3 o 4 ya depende de cada quien. O sea, ya es preferencia más bien de lo que quiere. Yo lo que recomendaría más bien es, ya si vamos a invertir a largo plazo, diversificar también el peso. Cuando invertimos en un portafolio global, ya estamos invirtiendo no solamente en dólares, sino estamos invirtiendo en euros, en yen japonés, en euros, en francos suizos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, si el peso en el largo plazo se devalúa contra esas monedas, aún va a agregarle al desempeño. Si se fijan, el desempeño del S&P 500 en dólares en los últimos 20 años, digo 10 años, ha sido como 12 o 13%. En pesos es como el 16, 17. La diferencia es la devaluación del peso. Entonces, no es que sea mejor a veces invertir en pesos o en dólares, sino que más bien hay un riesgo invirtiendo en pesos, simplemente que se tiene que compensar con una tasa de interés más alta, que a veces que por eso se gana aquí pues, más tasa de interés que en Estados Unidos. Entonces, más bien, pesos o dólares, la pregunta más bien debe de ser en los primeros dos, y la recomendación yo creo más bien para el largo plazo es diversificar mucho, ¿no? Fuera del peso, ¿no? Porque ya vamos a tener pesos en el uno y el 2. Pues yo creo que ¿Algún ya. mensaje de cierre, No, pues Juan? muchas gracias y qué bueno que me preguntaron muchas preguntas y gracias muchos por su participación y pues seguimos abajo conversando si quieren conmigo y pues ahí estamos, los invitamos a un cóctel allá abajo y pues de nuevo muchas gracias por venir aquí. Sé que a veces es difícil con el tráfico en México y les agradezco mucho su asistencia de hoy. Gracias. Gracias.